Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, bello grupo, rayito de luz, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, los proteja y los llene de mucha bendición. Hoy, antes de empezar el tema, yo quisiera compartirles la palabra del Señor en Josué 1:9. Yo sé que hay muchos que se lo saben de memoria, pero muchas veces a la hora de pasar situaciones no lo expresamos. Y dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice que Él nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. Dice la palabra del Señor, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Yo sé que hay muchos pasando muchas situaciones económicas, también situaciones emocionales, pero también hay muchos pasando por esta peste destructora que ha estado destruyendo hogares. Hoy quiero bendecirlos y declarar en el nombre de Jesús que todo espíritu de temor se va de sus vidas. Yo declaro sanidad hasta que sobreabunde y declaro que la mano de Dios está sobre de ustedes. Envía ángeles a sanarlos, a restaurarlos, restaurar su economía, a restaurar su corazón, pero a restaurar la salud. Envió la palabra, dice el Señor. Lo sanó y lo sacó de la ruina. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre cada uno de ustedes que están pasando por pruebas muy fuertes. Y declaro que la mano de Dios los sostiene, les da sanidad y los saca de donde está. Dice la palabra de Dios que esto es una prueba nada más y que van a vivir y van a testificar de lo que Dios está haciendo en ustedes. Yo los bendigo. Y declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu de temor se va fuera, porque dice la palabra que Él nos manda a esforzarnos, que seamos valientes, que no temamos ni desmayemos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Los bendigo y declaro sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te pido que abra nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos entender tu palabra el día de hoy. Te doy las gracias porque tú has sido fiel. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí tú nos has guardado. Haznos entender qué es lo que tú quieres para nosotros, Padre, porque yo sé que las pruebas que nos han venido a veces son muy duras, Señor, y a veces no entendemos, Padre, pero yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú abras nuestros oídos y nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que tú quieres de nosotros. Hoy declaro sanidad sobre cada uno de los hermanos que están escuchando este tema, Padre, y declaro que hay ángeles, Señor, ministrándolos, llenándolos de paz y de gozo en el nombre de Jesús. Te doy la honra y la gloria. Amén. Hoy nuestro tema es madurez espiritual. Abra bien sus oídos, mis hermanos. Los tiempos son difíciles, pero si usted no busca, imagínese, dice, el tiempo con Dios es muy difícil, pero sin Dios está mucho peor. Así que usted busque la palabra del Señor. Yo quisiera que ustedes abrieran su Biblia, la buscaran, la meditaran y escribieran y subrayaran y que puedan aprender conmigo lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús yo los bendigo y declaro que la mano de Dios los sostiene. Madurez espiritual. La madurez espiritual dice que es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Jesús como Salvador. Así como esta rosa tuvo un proceso. Está muy preciosa, por cierto, ¿verdad? Pero esta rosa tuvo un proceso. Primero la tuvieron que sembrar, la semilla, ¿verdad? Luego le echaron agua, ella iba germinando, vinieron y le echaron vitaminas, la desintoxicaron, le echaron remedio, veneno y también le echaron para que creciera. Y está muy bonita. Sabían cuál era su punto, ¿verdad? Para poderla cortar, no es y huele muy sabrosa. No es una rosa que venga y que ya estaba. Ya la voy a cortar! Cuando miramos no nos sirvió porque el botón no estaba en su punto. Llega el momento en que esa rosa va a morir, ¿verdad? Y se va a poner marchita y se va a poner fea y toda arrugadita y se va a caer, ¿verdad? Pero esa es una parte que lleva un proceso, la rosa. Así como el proceso que nosotros los seres humanos que buscamos a Jesucristo como Salvador, él o ella renace en el Espíritu Santo y recoge y escoge vivir en Cristo.
El apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, no que lo haya alcanzado todo, decía Pablo. No es que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando yo mismo, no pretendiendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. Filipenses 3:12 al 14. El mismo apóstol Pablo no lo había alcanzado, aún así continuaba prosiguiendo a la meta. Pablo dice, no es que pretenda haberlo alcanzado, sino que sigo a la meta. Así como les hablaba hace 8 días que tenemos que aprender a dejar nuestro pasado atrás, porque las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pablo era un excelente hombre, ustedes, de que a pesar de todo el daño que él hizo, él recibió el perdón del Señor, él se aferró y dijo, yo soy perdonado y sigo adelante. O sea, él no retrocedió, ni se lamentó, ni estuvo, ay, Dios mío, es que todo lo que hice, no puedo seguir adelante. Él vio hacia adelante y dijo, yo voy hacia adelante. El apóstol Pablo no lo había alcanzado todo, ¿verdad? Él no creía, o sea, no se creía, ay, yo soy el apóstol Pablo. No. Él decía, no lo he alcanzado todo, pero continúa adelante. Por lo tanto, para que se desarrolle la madurez cristiana en nuestra vida, debe de tomamos la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Tenemos que renovarla, no meter cosas, temores, ¿verdad? En nuestra mente, no meter cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces, obedecer a aquello que ha aprendido, como dice Romanos 1:2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto natural, y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. ¿Cómo vamos a saber cuál es la palabra de Dios si no oramos, no leemos, no buscamos la presencia del Señor? ¿Cómo vamos a saberlo? Si muchas veces la gente puede venir y decirnos, mire, la palabra de Dios dice esto. ¿Cómo vamos a saber si ni siquiera nosotros leemos? Tenemos que leer la palabra. Cuando vengan temores a nuestra vida, cuando vengan situaciones muy fuertes, nosotros podemos ir, leer y declarar la palabra, así como le decía Josué 1:9. No solo eso, podemos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos leer cualquier tema de la Biblia, ¿verdad? Y declarar la palabra y decir, el enemigo no me va a venir a botar ni a derrotar, porque el enemigo está machacado. Cuando nosotros sabemos la palabra, sabemos que podemos pelear contra el enemigo y no contra nuestro vecino, nuestro esposo, nuestro hermano, sino contra el enemigo. La madurez espiritual alcanzando crecimiento. ¿Cuáles son los signos de una madurez espiritual? La madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir junto a Él, al punto de vista de Dios en vez del humano. Es cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo y le decimos, Espíritu de Dios, muéstrame, Espíritu de Dios, revélame, Espíritu de Dios, ¿qué anhelas de mi vida? Y no hacemos nuestra propia voluntad, sino que le decimos al Espíritu de Dios que nos guíe. En Gálatas 5:16 y 25 nos dan la clave. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra andar en el verso 17 significa caminar con un propósito a la vida. La palabra andar en el verso 25 ha sido con otro significado que dice paso, ir paso a paso. Un paso a la vez es aprender a caminar bajo la instrucción de otro.
Si nosotros no nos dejamos guiar por nuestros padres, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros amigos y queremos hacer lo que nos da la gana, no nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Esa persona es el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Deben de andar también bajo su control. Pedirle, Espíritu de Dios, muéstrame, ¿qué hago? Espíritu de Dios, ¿es lo que a ti te agrada? ¿Le agradará al Señor lo que yo voy a hacer? ¿Cómo puede andar bajo el control del Espíritu Santo? Estudie la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Segunda de Timoteo 2:15, 3:16 y 17 nos instruye. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Escuche, que use bien la palabra de verdad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una instrucción buena y práctica acerca de cómo llegar a ser espiritualmente maduro. No se consigue por osmosis, sino cuando escogemos aplicar la palabra de Dios en circunstancias de todos los días, a medida de que avanza paso a paso, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Crecerá espiritualmente. Muchas veces nosotros decimos, yo quisiera ser como ese predicador, yo quisiera ser como esa predicadora, yo quisiera ser como fulano, pero para llegar a ser como ellos predican, esas personas se han metido en lectura de la palabra. Leen la palabra y no solo, ¿saber qué me toca el día de hoy? Esto. No así, sino que leerla desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Esdras, Nehemías, no lo dije en orden, ¿va? Pero Job, Proverbios, Eclesiastés, Jeremías, Cantares, Isaías, Jeremías, Mateo, Marco, Lucas, o sea, leer la palabra, interesarnos en ellos, caminando y meditando la palabra del Señor, para cuando el enemigo venga y nos quiera tocar o derribar, podemos hablar por medio de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Muchas veces quizás a ustedes le han dicho, qué labia la que tiene usted para hablar, ¿verdad? Pero a veces hablamos cosas que ni siquiera viene de la palabra. Pero qué labia es aquel, no es labia, no, que es el Espíritu de Dios el que le pone la palabra y habla con facilidad, porque lee, porque busca, porque anhela alimentarse de la palabra del Señor. Entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Madurez espiritual viviendo en Cristo. Para poder experimentar madurez espiritual, uno debe también entender que el crecimiento viene por gracia, o sea, por regalo, que solo Dios es su fuente. Segunda de Pedro 1:3-9 nos recuerda que Dios es la fuente, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosa, grandísima promesa, para que por ellas llegaréis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si nosotros nos estamos, imagínense, no fuéramos afectos, no tuviéramos piedad,
no tenemos amor, no tenemos nada que dar, ¿verdad? No tenemos dominio propio, no tenemos conocimiento, no tenemos paciencia, o sea, estamos perezosos sin nada que hacer, solo en chismes, en pleitos, en problemas. Eso a Dios no le agrada. Pero Él dice que nosotros debemos de hacer afecto fraternal, llenos de amor, llenos de misericordia, ¿verdad? Purificados, sabiendo que nuestros antiguos pecados fueron perdonados por Cristo Jesús. Muchas veces hay quienes se creen porque tienen un don, un servicio. Ay, yo soy tal persona. Ay, yo sirvo en la iglesia. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Aunque usted barra, usted trapee, aunque usted predique y aunque usted dé la palabra, delante del Señor somos dignos. Si usted lo va a hacer de corazón y usted va a cambiar sus actitudes. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios, le fue dado todo lo que necesitaba en Cristo. Para llegar a ser un creyente espiritual maduro, sin embargo, usted es responsable de tomar decisiones. La decisión de ser maduro. ¿Escogerá usted usar y aplicar los principios de Dios en su vida? Lo maravilloso de someterse al proceso de maduración de Dios es que usted es el que va a cambiar. No tiene que preocuparse acerca de llegar a ser ese maduro. Dios provee ese cambio. No tiene que afanarse y angustiarse qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No tiene que preocuparse. Él le asemejará a la imagen de Jesucristo y a medida que usted se entregue y se humille al Espíritu Santo, aprenderá su palabra. Y usted siente el deseo, usted quiere aprender. Quizás usted dice, ay, pero a mí me cuesta leer, pero viera que a mí me da sueño. Ni bien empiezo a leer, estoy cabeceando. Sí, yo lo sé. Fíjense que yo era una que yo no podía leer la palabra de Dios. A mí me costaba, ¿verdad? Yo leía, ay, qué aburrido leer. Ay, no, yo no quiero leer. Decía yo, ¿verdad? Y no me gusta. Miren, mi Biblia está nueva y no está casi subrayada porque aparte tengo una Biblia de estudio. Esta no es la de estudio. Sí la leo también, pero yo leo más la otra de estudio, que ahorita me está sirviendo para detener mi teléfono. Pero a mí me encanta la palabra, ustedes, yo me la como y le digo, Señor, wow, de veras que tu palabra es tan llena mi corazón, llena mi mente, llena todo. Y le digo, Señor, tan bella que es tu palabra, cómo se acomode a un salmo que me encanta, pero me encanta, ustedes, es el Salmo 119. Y yo lo agarraba como una oración para mi vida, porque yo sentía que el Señor me ayudaba por medio de su palabra. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Cuando nosotros no somos sabios y andamos perdidos, podemos declarar la palabra porque la palabra es viva y eficaz, hermanos. Si usted está enfermo, declare la palabra. Si usted busca, mire a Job, un hombre que se entregó a Dios, que luchó, que necesitó tanto del Señor y le decía, Señor, sáname, Señor, quítame, Señor, yo quiero ir. Y el Señor lo bendecía a pesar de que como Job sufrió. Y dice el Señor en Nehemías, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos y vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Cuando nosotros peleamos y guerreamos por nuestros hijos, dice el Señor que Él va a ir delante de nosotros. Tenemos que aferrarnos a la palabra, mis hermanos, porque dice el Señor de que Él nos va a escuchar. Dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Cuando nosotros vamos, la palabra del Señor es viva. Declárela, mi hermano. Yo sé que a veces pasamos por pruebas, por luchas. Quizás no hay dinero. Usted declare que el Señor es su sustentador, es su proveedor. Él es su roca firme. Quizás está enfermo. Pero la palabra del Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cajado me infundirán aliento.
Aprenda la palabra. Usted es el que va a crecer. Tome la decisión hoy, mi hermano, de creer, de crecer. Yo quisiera abrirle su entendimiento y decirle, ore, clame, y usted va a encontrar respuestas en la palabra. La palabra del Señor a mí me encanta. Cuánto versículo. Yo quisiera comérmelo y aprenderlo. Me cuesta memorizar, pero yo le digo, Señor, si tú me das las fuerzas, yo lo voy a hacer. Yo quiero vivir la palabra. Usted debe de vivir la palabra, porque sin ella no somos nada. La palabra nos sostiene. Dice la palabra de Dios, levántate y no temas. Levántate y no temas, dice el Señor. No temas. Quizás usted tiene temor que se va a morir su familiar porque está enfermo de COVID, no lo sé. Usted debe levantarse y no temer. No es tiempo de llorar, mi hermano. Es tiempo de declarar la palabra. El Señor le está dando otra oportunidad. Es tiempo de levantarse y decir, yo creo en tu palabra. Yo voy a declarar tu palabra. Si usted no tiene alimento en su casa, declare que Él es su proveedor. El Señor le va a sustentar y le va a dar. En Hebreos 13, 20, 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Crezca más ahora, mi hermano. Crezca. El Señor le va a dar las fuerzas para que usted crezca, para que usted madure. Yo quisiera orar por usted. Quizás usted no ha hecho su decisión de fe, o quizás usted se ha retirado, se ha alejado del Señor. Cierre sus ojos y el día de hoy dígale, Señor Jesús, hoy reconozco en el nombre de Cristo que soy un pecador. Padre Celestial, yo reconozco y en mí hay pecado. Todo mi pecado me ha separado de ti. Hoy creo en Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario y que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Yo me arrepiento de todos mis pecados y voluntariamente confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne, con el diablo, y hago un pacto contigo, Jesús. Amado Señor, te pido que entres a mi corazón, que cambies mi vida. Si hoy muriera y abriera mis ojos, que yo sé, Señor Jesús, que tú estarías con los brazos abiertos recibiéndome. Yo me arrepiento de mis pecados y hoy vengo delante de ti. Confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque tú ya pagaste en la cruz Tú ya pagaste en la cruz, Padre, y te doy gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Padre, yo bendigo a cada uno de los que ha tomado la decisión, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, como dice Romanos 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Si usted hizo esa decisión de fe, siga adelante y no desmaye, mi hermano. Siga adelante porque Dios le ha escuchado el día de hoy. Que Dios les bendiga y feliz tarde. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana.